Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Conecta 2, Aprendiendo sin fronteras, donde el conocimiento es tan amplio como nuestras ganas de aprender. Hoy vamos a conocer a uno de los personajes más icónicos de la historia de México, tan famoso que su rostro aparece en los billetes de 1,000 pesos. Seguro ya sabes de quién hablo, Miguel Hidalgo y Costilla. Pero, ¿quién era este hombre en realidad? ¿Qué lo hizo gritar ¡Viva México! En el famoso Grito de Dolores? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un sacerdote terminó encabezando una rebelión armada? ¿O quizás te has puesto a pensar cómo pasamos de rezar el rosario a cargar machetes y lanzas? Bueno, la historia de Hidalgo tiene todo eso y más. Conspiraciones secretas, ideas prohibidas y hasta un cura con un lado rebelde que ni siquiera la iglesia podía controlar. Hoy vamos a conocer al Hidalgo de carne y hueso, no solo al héroe en los libros de texto. Así que ponte cómodo, porque esta historia está llena de giros inesperados, ideales de justicia y una lucha por libertad que marcó el rumbo de nuestro país. Empezamos. Empecemos por el principio. Miguel Hidalgo y Costilla nació en una familia criolla en 1753 en Pénjamo, Guanajuato. Sí, un verdadero orgullosamente guanajuatense. De pequeño, como muchos de nosotros, probablemente soñaba con ser todo menos un revolucionario. Tal vez pensaba en ser sacerdote, maestro o incluso granjero. La realidad es que el joven Miguel destacó en los estudios. Era tan inteligente que a veces debían preguntarle: «Oye, Hidalgo, déjanos algo de puntaje para el resto del grupo». Porque sí, además de ser buen estudiante, era muy curioso. Aprendió latín, griego, francés y náhuatl y leía a los grandes pensadores europeos de su tiempo, como Voltaire y Rousseau. ¿Sabes lo que eso significa? Que probablemente el joven Hidalgo podía discutir de política mientras tomaba su chocolate caliente. Lo interesante es que Hidalgo no era el típico sacerdote que simplemente daba sermones los domingos. No, él era el tipo de persona que quería cambiar el mundo desde su trinchera. En su parroquia en Dolores, impulsaba cosas como la agricultura, la fabricación de vino y la cría de gusanos de seda. Así es, estaba tan metido en mejorar la economía local que casi podríamos llamarlo el primer emprendedor rural de México. Aunque claro, las autoridades españolas no estaban muy contentas con eso. Ya saben cómo son los monopolios, pero no todo fue una vida tranquila en su parroquia. Mientras ayudaba a su comunidad, Hidalgo empezó a darse cuenta de las injusticias que sufrían los indígenas y mestizos. Imagínate vivir en un lugar donde casi todo lo controlan los españoles nacidos en la península, mientras que la gente que había vivido en esa tierra por generaciones, y los criollos como él, estaban condenados a ser ciudadanos de segunda clase. Hidalgo se indignaba al ver el sufrimiento de las personas, y con los años, su deseo de cambiar las cosas creció cada vez más. ¿Y qué pasó después? Bueno, la historia de cómo pasó de cura a líder revolucionario es bastante interesante. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las ideas de la Ilustración empezaban a circular de manera clandestina en la Nueva España. Hablamos de libros prohibidos, contrabando de ideas revolucionarias y mucha inspiración de las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Hidalgo, como buen lector y pensador, absorbía esas ideas como una esponja. ¿Te imaginas a Hidalgo en su biblioteca, leyendo a Rousseau y pensando: «Un momento, ¿qué es eso de derechos humanos? ¿Esto es lo que necesitamos aquí?». Para 1808, las cosas en la Nueva España estaban ya bastante tensas. España estaba ocupada por los franceses, y el descontento en las colonias iba en aumento. En ese contexto, Hidalgo, junto con otros personajes como Ignacio Allende y Juan Aldama, empezaron a organizar conspiraciones en secreto. Se reunían para hablar sobre cómo quitar a los españoles del poder y crear una nación libre. Claro, era todo muy en silencio, porque si te cachaban hablando de revolución, te esperaba la cárcel o algo peor. Vamos a hacer una pausa aquí para conectar algunas de las materias que ven en la escuela con esta historia. Empezamos con historia. Seguro ya han visto algo de la Revolución Francesa, ¿verdad? Esa revuelta en Europa que acabó con los reyes y trajo ideas como la libertad, la igualdad y los derechos del hombre. Bueno, Hidalgo leía sobre eso y decía: «Oye, esto nos vendría bien aquí». Pero claro, no era tan fácil. En la Nueva España, los españoles peninsulares controlaban todo, desde el comercio hasta el gobierno. Los criollos como Hidalgo y otros eran tratados como ciudadanos de segunda, y ni hablar de los indígenas y mestizos que sufrían aún más.
Aquí podemos hacer otra conexión interesante, con literatura. ¿Sabías que muchas de las ideas que inspiraron a Hidalgo llegaron a través de libros que estaban prohibidos por las autoridades? Esos textos de autores como Rousseau y Montesquieu eran considerados peligrosos porque hablaban de derechos y libertades. Así que, básicamente, leer esos libros era como tener una lista de canciones prohibidas en tu celular. Hidalgo no solo los leía, los discutía y los promovía entre sus amigos. Si hubiera tenido un club de lectura, seguro habría sido el líder de la revolución literaria antes que la armada. Y hablando de revoluciones, llegamos al famoso Grito de Dolores. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo y otros conspiradores sabían que los estaban por descubrir, así que no había más tiempo que perder. En lugar de esperar, Hidalgo hizo algo inesperado. Tocó las campanas de su parroquia y llamó al pueblo de Dolores a levantarse en armas. ¿Te imaginas? Un cura convocando a la rebelión. Fue algo tan inesperado como si el director de tu escuela les pidiera a todos que se rebelaran contra las tareas. La gente se unió a él, y aunque el famoso «Viva México» tal vez no fueron sus palabras exactas, lo que sí dijo con seguridad fue que era hora de acabar con el mal gobierno. Y ahora, hagamos otra conexión rápida con las ciencias sociales. El movimiento de Hidalgo no era solo un llamado a la independencia política, también buscaba cambiar profundamente las condiciones sociales. Hidalgo sabía que si no mejoraba la vida de los más pobres, una independencia no serviría de mucho. Por eso, proclamó la abolición de la esclavitud en Guadalajara en 1810. Imagínate, estaba 50 años adelantado a Abraham Lincoln en Estados Unidos. Además, quería acabar con los abusos hacia los indígenas y crear una sociedad más justa. Su visión no solo era política, era también social y económica. Pero aquí viene lo irónico. Aunque Hidalgo inició la lucha, no era exactamente un genio militar. De hecho, tenía más corazón que estrategia en las batallas, y eso fue uno de los motivos por los que la rebelión tuvo tantos altibajos. Era como si hubiera sido un gran director de cine, pero no supiera cómo usar una cámara. A pesar de sus buenas intenciones, no siempre tomaba las mejores decisiones tácticas, lo que lo llevó a ser capturado por las tropas realistas en 1811. Su captura fue un golpe muy duro para el movimiento, pero como toda buena película, su historia no terminó ahí. La vida y muerte de Hidalgo nos dejan muchas lecciones. Una de ellas es que, aunque a veces no vemos el resultado de nuestros esfuerzos, lo importante es dar ese primer paso. Hidalgo fue ejecutado en 1811, mucho antes de que México lograra su independencia en 1821, pero su legado fue el motor que mantuvo viva la llama de la rebelión. Fue como plantar un árbol, sabiendo que tal vez él no disfrutaría de su sombra, pero otros lo harían. Aquí podemos hacer una reflexión interesante. Hidalgo no solo luchó por una independencia política, sino por un cambio profundo en la sociedad. Y, aunque vivió hace más de 200 años, muchas de sus ideas siguen siendo actuales. Hoy en día, seguimos hablando de justicia social, de acabar con la pobreza, de luchar por los derechos humanos. En ese sentido, podemos decir que el sueño de Hidalgo sigue vivo en muchos de los movimientos sociales actuales, tanto en México como en el mundo. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué es tan importante recordar a Miguel Hidalgo, la respuesta está en lo que representaba: un cambio, una esperanza, una lucha por un país mejor. El padre de la patria no solo nos dejó un legado de independencia, sino un ejemplo de cómo una sola persona puede hacer la diferencia. A veces, se trata de ser el primero en dar un paso, aunque ese paso parezca pequeño. El aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin fronteras, donde aprender es solo el comienzo. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué es tan importante recordar a Miguel Hidalgo, la respuesta está en lo que representaba: un cambio, una esperanza, una lucha por un país mejor. El padre de la patria no solo nos dejó un legado de independencia, sino un ejemplo de cómo una sola persona puede hacer la diferencia. A veces, se trata de ser el primero en dar un paso, aunque ese paso parezca pequeño. El aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin fronteras, donde aprender es solo el comienzo.